Janet. I understand, but that's a whole other theme, right? One day I'll talk about it. In the meantime, si son tan amables mis hermanos, quisiera que se pusieran de pies. Y qué bueno que Dios usó al hermano José, porque sobre eso es lo que vamos a predicar hoy. Because that is what we're going to be preaching on today. O sea, Dios mío, I hope that this is the right thing to do here. Espero que esto sea lo correcto. Pero Dios siempre confirma. But God always confirms. Vamos a mirar el primer capítulo de Samuel, capítulo 16, si son tan amables, por Let's look at favor. the first chapter of Samuel, Samuel chapter 16. Yo voy a estar predicando en inglés I'm going to be preaching in English, y ella me va a traducir en and she's español. going to translate. So, primera de Samuel, cuando lo tengan, First Samuel, we've got it. 16, capítulo 13, a ver, versículo 13. Chapter 16, verse 13. Everybody have it? Amen. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y lo llevó y se volvió a Ramá. Voy a pedir que la hermana Marta I'm going to ask Sister me lleve ante Martha la presencia del Señor en to este take me momento. for Praise the the Lord. presence of the Lord. Thank you, Jesus. We worship you in Te this day. adoramos en Thank este you. día, te damos gracias. Glory to your name. Gloria a tu nombre. Yes. We worship you. We give you glory, we give you honor, we give you worship. There is no other God like you, Father God. We know that you are here. And we thank you. Yes, Lord. Gracias, Señor. Amen. Se puede sentar en la You may presencia be del seated Señor. in the presence of the Lord. Yo trataré de ser breve. I will try to be brief. Si me ves hojeando, son 3 páginas, pero no se preocupe, yo lo comprimo. It's 3 pages, but I'll compress it. Amen. We read a scripture Leímos una escritura where I am not going to speak about the characters there, donde no voy a hablar de los personajes ahí, but I am going to speak about the object pero voy a hablar del objeto that is used, que fue usado and it's the ram's horn. y es el cuerno de la rama. I want you to understand that the ram's horn is really significant in the Bible. El cuerno es muy significante en la Biblia. Many of us know it as a shofar, Muchos lo conocemos como un shofar. and as basically we know it more that way than anything else. Y lo conocemos más de ese modo de cualquier otro. But I'm going to show you something, Pero les voy a mostrar algo. and perhaps it might take you out of what's familiar to Y you. tal vez te saque de lo que con lo que te familiarizas. But I'm going to start with saying that the Ark of God Voy a comenzar con decir que el arca de Dios was a power source. fue un recurso de poder. The Ark of Covenant was the power source that God used. In other words, He used that Ark to manifest Himself to those people in that time. En otras palabras, Dios usó esa arca para manifestarse a aquel pueblo en aquel tiempo. It demonstrated His power. Demostró su poder, It represented His presence. representó su presencia. In Joshua chapter En 6, Josué capítulo 6, verse 4 through versículo 7, 4 al 7, God spoke to Joshua, Dios le habló a Josué and He had said to him, listen, y le dijo, escucha, I want you to get 7 ministers or 7 Levites, quiero que te consigas 7 ministros o 7 and levitas I want you to have 7 ram's horns. y quiero que tengas 7 cuernos. I want you to understand something about this. Quiero que comprendas algo de esto. The ark was El arca era the symbol, el símbolo,
It was what God had used to make his power known. Fue lo que Dios había usado para mostrar su poder. But it was a symbol. Pero era un símbolo. It was not the true power. No era el poder It verdadero. was a symbol. Era un símbolo. But the thing that's interesting Pero lo que es interesante is that if you moved the ark es que si movías el arca with no consecration, sin consagrarlo, sin consagración, then the ark would be the help entonces el arca era la ayuda of your enemy. de tu enemigo. You might say, what are you talking Tal about? vez dirás, ¿de qué hablas? But I'm going to prove it to Pero you te lo voy a mostrar. because I am a person Porque soy una that persona believes that scripture que creo que las escrituras should be used debería de ser usado to prove a fact. para comprobar un hecho. Because moving the ark Porque el mover el arca was something extremely solemn. era algo extremadamente solemne. This is why Esto es el porqué. God says, listen, I need you to, before you even go out to march against Jericho, before you even go Dios and dice, do antes your de que 7 vayas turns, a marchar en contra de Jericó, antes de que des las 7 vueltas, before you lift my ark, antes de que levantes mi arca, I need for you to lift 7 ram's horns. necesito que levantes 7 cuernos. That indicates Eso indica that the ones that were going to blow those horns que los que iban a soplar en esos cuernos had to be consecrated. tenían que ser consagrados. See, the ark cannot move if you're not consecrated. El arca no puede ser movido si no estás consagrado. Because presence without consecration Porque presencia sin consagración is a horrible thing. es algo horrible. Believe me. Créemelo. You see, here's the thing. Aquí está el asunto. The taking of the ark El tomar del arca without God's presence sin la presencia de Dios would displease God. es desagradable para Dios. In Samuel chapter 4, En Samuel capítulo 4, the Bible speaks la Biblia habla about the Philistines once again de los filisteos otra vez, coming against Israel. que se levantaron en contra de Israel. The thing that was interesting about Lo this, interesante del asunto it was that the Israelites were very able to make war. era que los israelitas tenían la capacidad para entrar en It was guerra. so easy for them to just get up and say, okay, we're going to fight. Era fácil para ellos levantarse y decir, ok, voy a pelear. And as soon as they went out Y tan pronto ellos salieron and they fought against the y Philistines, pelearon en contra de los they filisteos, absolutely lost. perdieron. And they didn't understand Y ellos no entendían, that the first thing that comes into the elders, porque lo primero que llegó hacia los they ancianos, began to question. If you read the chapter, ellos comenzaron a dudar si lees they el began to capítulo. question and say, well, why did we lose? Empezaron a decir, pues, ¿por qué I don't perdimos? understand. No entiendo. Because if God is with us, Porque si Dios está con how nosotros, can we lose? ¿cómo podemos perder? There is a scripture. Es una escritura. If God is with us, Si Dios está con Who can nosotros, be against us? ¿quién estará en contra? yeah, but what happens when you lose? Sí, pero ¿qué pasa cuando Then pierdes? you have to begin to Entonces question tienes que yourself. comenzar a Well, dudar. how come this Pero didn't happen? ¿cómo esto no sucedió? So the first thing that they thought Lo about primero que ellos pensaron was they said, you know what? We didn't bring the ark. fue dijeron que nosotros no traímos el arca. So now let us bring the ark Ahora traemos el arca in the midst of us para que esté en nuestro so that medio, God can give us victory. para que Dios nos dé la victoria. But in the mind of these people, Pero en la mente de esta gente they could not remember no podían acordarse the past experience of las Jericho. experiencias del pasado con See, they had to Jericó. get the ram's Ellos horn tenían first. que conseguir They needed primero, consecration tenían first. que consagrarse But primero. instead, either Hophni Pero en vez Hofni and Phinehas went y first. Phineas fueron primero. Do you know who these two characters were? ¿Sabes quiénes son estos dos personajes? They were the sons of Eli. Eran los hijos de Elí. And if you read chapter Y 2 si lees el capítulo 2 of the book of 1 Samuel, del primero de Samuel, the Bible says that they were sinners. la palabra dice que ellos eran pecadores. They were the sons of Eran ministers. los hijos de But ministros. they were no ministers themselves Pero ellos mismos no eran ministros. because they slept around and Porque moved se around acostaban y jugaban with everything that was around. con todo lo que se le aparecía. You see, everything, they
move the ark? ¿Cómo puedes mover I want you to el arca? understand something. Quiero The que tú ark, entiendas algo, el arca. how can you move with God's presence ¿Cómo puedes moverte con la presencia de Dios and not be y consecrated? no estar consagrado? Isn't that something funny? Eso no es Isn't that algo, strange? no es algo raro. You know why? ¿Sabes por qué? God is not an Indian giver. Porque Dios no es un Dios que te quita lo que te da. You see, God, and here's the thing where we might fall in a little bit, brother, it might be a little bit Aquí donde complex, tal vez van a pensar, hermano, lo que está diciendo es un poco complicado. but you see, the gifts of God are irrevocable. Los dones de Dios son And irrevocables. because they are Y irrevocable, por como son God irrevocables, cannot retract His Dios no word. puede retroceder su Yeah, you palabra. may be full of Tú sin. tal vez estés lleno de You pecado. may be stained with Tal vez sin. estés manchado con But now, pecado. haven't you seen Whitney Houston? Pero no has visto a Whitney Houston. Hadn't you seen all these other people that are out there? No mira todas estas otras personas que están allá afuera. I don't know, I love salsa music. A mí me encanta la música salsa. Yo era de los que me meto en el closet y comienzo a llorar y decir, Señor, no venga hasta que pase la moña. I'm the one that sits in the closet and starts crying and says, Lord, Cuando yo era chamaquito, ¿por qué? Porque when para I was nosotros young, era pecado. because for us it was a sin. Pero let me just say this. Déjame decirte esto. Tito Nieves, unos Tito Nieves ¿Quién here. aquí sabe quién es Tito Nieves? Did you know that his daddy was a minister? ¿Sabían que su padre era un ministro? Did you know that his daddy was a worship leader? ¿Sabían que su padre era un líder de Right down adoración 110th en Street. la 110? But you know what? Pero There ¿sabes he qué? is. With Ahí él his está, talents. con sus talentos. Did God take the talent from sin? Dios le quitó su talento, They're irrevocable. son So you irrevocables. can go to hell Tú puedes irte al infierno with your talent con tu and talento with your unction. y con tu unción. How many understand what I'm saying? ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? So you can jump around, Puedes brincar, you can dance, puedes danzar, you can shout, puedes gritar, you can say a couple of things. Rambo saca la bazooka. And still not be right. y aún no estar bien. And see, here's the thing. Este es el asunto. You expect, Tú esperas, see, because this is what they expected. porque esto es lo que ellos esperaban. When the sons of Samuel Cuando los brought the hijos ark, de Samuel trajeron el they arca, moved it with no ellos lo consecration. movieron sin consagración. And when they fought, Y cuando ellos pelearon, instead of losing 4,000 men, en vez de perder 4,000, now they lost 30,000. ahora perdieron 30,000. Because the presence Porque la presencia becomes the help of your enemy se convierte en la ayuda de tu enemigo when you're moving around cuando tú te estás with moviendo no sin consecration. Can consagración. you say amen? Puedes decir amén. Yeah. It's a funny thing. That's why I say the worst kind of chaos. Por eso que yo digo que el peor tipo de caos It's not when you heard that a pastor fell in sin with no es someone. cuando escuchas que un pastor cayó Then en he ran away pecado, with the secretary. porque él se fue con la secretaria. The worst kind of El chaos. peor tipo de caos It's not that now you got pastor so-and-so or no es bishop que ahora so-and-so tienes el pastor tal y tal or sister o la so-and-so. hermana tal y tal. Now they're rolling around the ground Ahora están revolcándose in sin. en pecado. That's not the worst kind of Eso chaos, no my es el friend. peor tipo de caos, mi amigo. The worst kind of El chaos peor tipo de caos is when now you got a church. es cuando ahora tienes una iglesia. I'm not talking about this church, I'm talking No está about hablando another de church. esta, Amen? estoy hablando de otras iglesias. Amén. Well, now you got it going on. Ahora tienes todo lo que está ocurriendo. Now you got nice fancy screens. Ahora tienes unos I'm screens not talking ahí. about this church, I'm talking about other church. No estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras. And you got chandeliers, Y tienen chandeliers, and you got the deacons for the y side, tienen los diáconos, and everybody's in order. y todo está en orden. And they're standing at the Y door, están parados en la puerta, waiting for your babies esperando to take them downstairs. por tus hijos para Oh bajar yeah, esa we got an hora. orderly church. Porque tenemos una You iglesia see, and the ordenada. worst kind of chaos, El peor tipo de caos you got all of that, es cuando tienes but todo you got no eso, power. pero no tienes It poder. says something. Dice algo. I thank God that I came from this Le doy church. gracias a Dios que vine de esta Where the iglesia, power of God is donde el still poder de moving. Dios aún se mueve, Where people still speak donde in las tongues. personas aún hablan en Where people lenguas, still donde shout. las personas todavía Where gritan, God can call you donde out. Dios te puede llamar a cuentas. And where there is still liberty Mientras aún hay for libertad those who seek. para aquellos que lo buscan. See, this is the thing. Este es el asunto. The worst kind of El chaos peor tipo de caos is when you don't have any kind of power. es cuando tú no tienes In your poder church. en tu iglesia. It says something about your Dice leader. algo de tu líder. Because when you have no power Porque cuando no tienes poder and you got talents, y tienes talento, you need to question yourself. tienes que analizarte a ti mismo.
Now you're going to have to face Ahora vas a tener que darle cara your reality. a tu realidad. It's telling you Te está diciendo that there is something impeding que hay algo que impide the flow el fluir of God's Spirit. del Espíritu de Dios. Did you know that it's not so much your ¿Tú talent? sabías que no es tanto tu talento, It's that unction. es la unción? I want to explain something Quiero to you. explicarte algo. You see, you have the wisdom. Tú tienes la sabiduría. Do you know what wisdom is? ¿Sabes lo que es sabiduría? Wisdom is simply the Sabiduría understanding simplemente es el entendimiento to use para usar the intellect el intelecto that God has given you. que Dios te ha dado. It is the key. Es la llave. It is the key. Es la llave See, wisdom is the key. Sabiduría es la It'll turn the llave. lock que puede abrir la cerradura and it'll open y abre and allow power to flow. y permite que el poder fluya. In other words, you must stop acting perfect. En otras palabras, tienes que dejar de comportarte Like de there's una nothing manera wrong perfecta, como que no pasa nada, going on in your life. como que no pasa nada en tu vida. You got to stop your soul acting like a madman. Tienes que parar tu alma de comportarse como un hombre lunático. It's called hypocrisy. Se llama hipocresía. So today, more people are coming to church than ever. Hoy más personas están Did you know viniendo a that? la iglesia que antes, ¿sabías? Listen, I was in Texas Yo estuve en Texas for about 6-7 years. por 6-7 años And then before that, y for about antes 2 de eso years. por 2 años. And I can tell you something. Y I'm te not puedo talking about decir algo, no Texas. estoy hablando de Texas, But the truth is pero la realidad es that I have gone to churches que yo he ido a iglesias that have over 20,000 que tienen members. más de 20,000 miembros. I went to Bishop T.D. Jakes' church. Fui I a was a la member for a iglesia year. de T.D. Jakes, fui miembro ahí por 1 año. And I can tell you Y te puedo decir that when I was there, que cuando yo estuve there ahí, were 22,000 people. había 22,000 Today there are personas. 28,000 Hoy hay members. 28,000 miembros. And I'm telling you, Y te estoy diciendo if you think que si crees that when we praise que God, it's cuando loud, nosotros alabamos a Dios, you need to hace go mucho somewhere like that. tienes que ir a un Where lugar they como begin aquel to lugar, worship que God están dispuestos a and adorar a the Dios. building El shakes edificio se because it's estremece so powerful. porque es tan poderoso. But there's so many people there Pero hay tantas personas ahí that are not que consecrated. no están consagrados. It's an issue. Es un problema. And we face it in our church. Y nos vemos confrontados con ese Because problema nobody en nuestra sees us iglesia. but us. Porque nadie nos ve a nosotros más que nosotros And God. y Dios. Nobody sees us but us. Nadie nos ve sino nosotros a nosotros mismos. And here's the funny thing. Y este es el asunto. We can't dance and shout with no ram's horn. No podemos gritar sin Sin el cuerno. el cuerno. We can't. No podemos. No, ¿qué cuerno te pongo? It's not that it's going to poke you, But it represents consecration. pero representa consagración. Because once you have real church, Porque ya cuando tienes una iglesia de verdad, once you have real service, cuando tienes un servicio de once you verdad, have a true worship cuando service, tienes un servicio de adoración you de can never go verdad, back to church as no puedes usual. regresar a tu rutina Haven't you normal. noticed that you can never go back? No puedes regresar. You go somewhere Vas a un lugar and you stay there. y te quedas así. Listen, I went one time to a church Fui una vez a una and iglesia I went to minister y there. fui a ministrar ahí. And I'll never forget I was praying. Y nunca me olvido que estuve orando. And they found it odd that I prayed when I came into the Y service. ellos lo encontraron raro que oré cuando entré para el servicio. And as I knelt down, I Y saw cuando me everybody's arrodillé, face looking at vi me. la cara de todos que me miraban. Why are you kneeling here? ¿Por qué te estás arrodillando ahí? And then I remember when they began to sing. Entonces me acordé cuando ellos It was empezaron a nothing like what cantar. you hear. No era nada como lo que tú I heard a escuchas. piano and I heard somebody Escuché el go, piano, escuché a alguien que hacía. and I heard a piano, bing, 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 bing. And then firme hacia adelante. And I wanted to die in the Me quería flesh. morir. Trust me, it was insane. Once you have a true spiritual
worship Cuando service. tienes un servicio de la You can espiritual de never go alabanza, back to no church puedes as usual. regresar a la rutina normal de la iglesia. You can't. No puedes. Once the ram horn is blown, Cuando el cuerno es soplado, once it's blown, cuando es soplado, you have no choice but to hear. no tienes otra opción sino para escuchar, Because it complicates you. porque te convoca. And you know what's funny? That the ram's horn has been blowing, El cuerno ha estado soplando, tocando. tocando, And there are more women y hay más mujeres that have been hearing it que lo han estado escuchando than men. que hombres. I ain't gonna get too many amens from men here. Hoy no van a dar muchos amenes los hombres, But there are more women pero hay listening más mujeres escuchando and listening to the y convocation escuchando a la convocación than men. que hombres, Because our ears porque nuestros oídos are tuned to ESPN están entonados al and ESPN every other new tech that comes out y cada tecnología nueva que and sale everything else that is going on. y todo lo demás que está And there have been sucediendo, more women y hay convocated más mujeres que están to convocando consecration a la consagración than men. que los hombres. But I want you to understand something. Quiero que entiendas algo, But not much has been happening with this. pero no mucho ha estado pasando con Because there is esto, something about the authoritative position of a man porque hay algo de la posición autoritativa de un hombre in his home en su hogar when he hears the call. cuando él escucha el llamado, Because when he hears it, porque cuando él lo escucha, he is the priest él es el sacerdote and he reacts. y él responde, And when he convocates, y cuando él se convoca there is an authority. hay una autoridad, There's something that takes hay place. algo que This acontece. isn't only in the home. Esto no es solamente en el This is hogar, in church. esto es en la This iglesia, is at work. esto es en el This is trabajo, wherever you go. donde quiera que vayas. You hear the call of Cuando consecration. escuchas el llamado a la consagración, Things begin to flow. las cosas comienzan a fluir. Three things happen. Tres cosas acontecen. When it's time to embrace the horn, Cuando es tiempo de abrazar, de abrazar el cuerno, Dios llama para un sacerdote. the Lord calls for a priest. Tres cosas ocurren. Three things occur. Número uno, Number one, es matar un cordero. a lamb is slain. Y cuando muere, And when it dies, entonces Dios manda, God sends. por ejemplo, For example, cuando Dios le comienza a hablar a Moisés when God begins to speak to sobre la Moses consagración de Aarón over y the sus hijos, consecration of Aaron lo and his primero que children, hace es the que first thing that he él le dice, does toma de esa is sangre that he says, take of that blood y unge, and anoint. sí, con sangre, y Yes, with unge blood and anoint el oído derecho, the right ear. unge Anoint el dedo grande, your thumb, the right, derecho, your right thumb, y unge el dedo derecho del pie. and anoint the right big toe of the And that foot. might sound really strange Tal and vez eso funky, para ti es algo un poco raro, but I'm going to explain pero it te lo to voy a you. explicar. Because when he anoints with that blood, Porque cuando él unge con esa sangre, your ear, tu oído, it's in order for you to understand what the Lord is saying. es para que tú entiendas lo que el Señor está diciendo. It is so that you can be sensitive Es para que tú le seas to sensible the voice of a God. la voz de Dios. Your ears need to be Tus anointed oídos tienen que ser ungidos with the blood of Jesus con la sangre de Cristo so that you can hear when he para que tú speaks. escuches cuando Él te hable. Your hearing should be so good. Tu oído debería estar tan y tan bien. Tu oír debe de estar tan afinado Tu oído debería de estar tan afinado. Your hearing should be so good que puedes distinguir that you can distinguish entre la voz de Dios between the voice of God y la voz de un diablo. and the voice of the devil. ¿Cuántos saben que hay un How many diablo? know that there's a devil? ¿Cuántos saben que él también How susurra many know that contigo? he too whispers into your ear? Hay pensamientos que algunas veces There are thoughts that sometimes tú piensas que
You think they come of you. Pero nada. But nothing. Negativo. Negative. Que llegue a tu oído. That comes to your ear. Viene de Dios. Comes from God. Did you know that? ¿Lo sabías? Did you know that? ¿Sabías eso? A menos que sea una reprensión. Unless it's a rebuke. Y para muchos de nosotros quizás es negativo, pero eso es positivo. And for many of us perhaps that's negative. Porque Dios lo hace para que para de nuevo Because God does it for construirnos. what? To reconstruct, para Para reconstruir. reconstruirnos. Amen. La segunda, mira, The second is el dedo grande de la mano, your thumb. your right thumb. You know why? ¿Sabes por qué? So you can grasp. Para que te agarres. So you can grasp Para que what agarres is being said. lo que te están diciendo. A lot of us Muchos de do not nosotros grasp no nos agarramos the concepts of the los gospel, conceptos del evangelio, the concepts of the word of los God. conceptos de la palabra de And Dios. because we do not Y grasp como it, no nos agarramos, we de cannot él, live it. no podemos vivir. But see, he wants you to hear. Pero es él quiere que tú escuches. Not only does he want you No to solamente discern, él quiere que tú disiernas, but he now wants you to pero grasp quiere que también te agarres the concept of what el he's saying. concepto de lo que él te está diciendo. It is necessary. Es necesario. And you know what else he wants you ¿Y to do? sabes qué más él quiere que hagas? He anointed the toe Él ungió el dedo with blood con sangre so that you can walk on the path. para que camines And por not un to turn camino yourself. y no te desvíes. Thy word is a lamp unto my Tu feet palabra es lumbrera a mis pies and a light unto my path. y lumbrera mi camino. I want you to understand something. Quiero que entiendas algo. The whole anointing of the extreme body parts La unción de los partes del cuerpo are to signify es para that significar everything is que enclosed todo está incluido in God. en Dios. The blood is the blood of La Christ. sangre es la sangre de It is Cristo. what washes everything Él es lo away. que lava todo. The oil El aceite are the graces of the Spirit. son las gracias del Espíritu. And they are the ones. Y son los que, These two elements estos dos are elementos, what recommend us. es lo que nos recomienda To the presence of a la God. presencia de Did Dios. you know that? Can you ¿Lo say sabías? amen? Puedes decir amén. But I didn't leave we read a scripture, Leímos una escritura and I'm getting there. y voy a llegar So ahí. follow me. Sígueme, por favor. The last thing is, Lo último es what's cut from this sacrifice. lo que es detenido de este sacrificio. No, lo que fue cortado, lo que fue matado, What was cut. what was given death Lo que fue dado a la muerte was a lamb. fue un cordero. And if you read really well, Y si lees bien, there was a bullock and two rams. An ox. Toro. Así mismo. A mí se me olvida. De vez en cuando me llega el Spanish. An ox and two rams. y dos ramos. One was used for another, one ram, and the other one, Uno guess fue usado what? para una cosa y el otro, The horns los cuernos were sawed off fueron soldados and they were gutted out. y fueron limpiados. The ram's horn is cleansed out Es limpiado so that it can give a certain para sound, que dé un cierto tipo de sonido, kind of like us. como nosotros. Because that sound Porque ese sonido should call people debería de llamar a la back to gente God. de regreso a Dios. See, that's why we don't enjoy the things we used to listen Por eso to. es que no disfrutamos de las cosas que So anteriormente much. escuchábamos tanto. Because now we enjoy a little Porque bit ahora more disfrutamos un poco más what the Lord speaks to our lo soul. que Dios nos habla a nuestro alma. See, when the ram's horn is gutted out, Cuando es limpiado el And it's cuerno prepared. y es preparado, it makes a sound hace un sonido to call people back para to God. llamar a la gente de regreso a Dios. We are gutted out. Somos limpiados. Can I say this? ¿Puedo decir esto? Out of our religiosity, De nuestra religiosidad. nuestra religiosidad. Yo dije al principio I said in the beginning que cuando ellos buscaron el that arca, when they sought the ark, ellos esperaban they were waiting que porque buscaron el arca, that because they thought that because y they sought estaban the en ark, el and it was in campamento, the midst of the que camp, Dios le iba a dar that God was victoria. going to give them the victory. Y Dios no le dio And God victoria. did not give them the victory. Al contrario, le dio derrota. Contrary, He gave them defeat. Porque eran unos religiosos
religiosos. Because they were religious. They used the ark Usaban el arca as a good luck charm. como si fuera algo de buena suerte. ¿Y sabes qué? And you know what? El arca no era una pata de conejo The ark is not a rabbit's foot para tener buena suerte. to give you good luck. Porque si no estaba bien, Because if you were not no right, funcionaba it would not function para ti. for you. Y es lo mismo. And it's the same. Hoy en día Nowadays, tenemos que ser limpiados we have to be completamente completely de nuestra religiosidad. Tenemos que ser limpiados We have to be para no ser clean. hipócritas. So that we will not be Tenemos que ser hypocrites. santos. We have to be holy. Tenemos que ser We have consagrados to be a consecrated Dios. to God. O somos Or we are, o somos. or we aren't. O eres Or you are, o no or eres. you aren't. Ese es el asunto. That is the issue. Gracias, Jesús. You are getting ready. Tú te estás preparando. God is cleaning you out. Dios te está limpiando. He already chopped you up. Ya te cortó. You are a ram's horn. Eres el cuerno de una rama. De un cordero. Cuerno. Carnero. Carnero. Cordero, todo menos rama. A su nombre. Gloria. Varón. You are getting ready Te estás preparando to become a ram's horn. para ser el cuerno de un carnero. You are about to make a sound Vas a hacer un sonido that is going to bring people, que va a producir personas, familias, nations, naciones, kingdoms reinos to the glory and kingdom of God. a la gloria y reino de Dios. If you notice, Si caes en cuenta, a ram's horn doesn't have a hole. el cuerno de un carnero no tiene un hueco, It doesn't have a puncture. no tiene Una pintura, un rodeo. un rotito. In other words, En otras palabras, the ram's horn has to go through something first tiene que pasar por algo primero in order for it para que a puncture, puedan tener hacer un un hueco. hueco. Here's the thing, it goes through fire first, Pasa por el fuego primero. because that's the way it's made. It has to Porque go así through es fire hecho. to be Tiene que pasar por softened. el fuego para And so they can make that hole, that para que le puncture. hagan ese huequito. That's why there are some people Por eso es que hay personas that they are converted to the idea of que están Jesus. convertidos a la idea de They are converted to Jesús. the idea of Christianity. Están convertidos a la idea del cristianismo. But they never open their mouths to praise Pero Him. nunca abren sus bocas They para never open alabarle. their mouth to sing. Nunca abren sus bocas. You know why? Because you haven't gone through anything. Porque no han pasado por But nada. I guarantee you, Pero te garantizo, when you start going through some cuando stuff, comiences a pasar por when you start asuntos, going through some cuando stuff, comiences a pasar por you cosas, have no choice no tienes otra but to opción open your sino mouth abrir tu and boca begin to y praise Him comenzar a and begin to alabarle worship y Him. comenzar a Because you adorarle. realize Porque caes en that you cuenta can do de nothing que for no puedes yourself. hacer nada por And ti you need mismo. somebody to Y tú help. necesitas que alguien te And when ayude. you begin to Y cuando worship, tú comienzas a and when adorar, you begin to y cuando praise tú Him, comienzas a alabar, praise begins to move God. la adoración comienza a mover a Dios. Y cuando comienza a mover a Dios, Gloria a Jesús. Things happen. cosas acontecen. See, the word is yada. La palabra es yadá. Do you know what that means? ¿Sabes lo que significa eso? It means that God, Significa que Dios because this is the whole secret of praise. es una secuencia de adoración. When you begin to praise God, Cuando tú comienzas a adorar a Dios, we praise Him because He's good. lo Amen? adoramos porque Él es bueno. I think I Amén. said before, what's the difference between worship and praise? ¿Cuál es la diferencia entre la adoración y la alabanza? But let me tell you a little bit about praise. Déjame decirte algo de la When you adoración. begin to praise Him Cuando because He's good, comienzas a adorarle porque Él es when bueno. you begin to praise Him Cuando in the midst comienzas a of a adorarle situation, en el medio de tu asunto, the Bible says that God la palabra sits. dice que Dios se sienta. The proper Hebrew is the concept, the proper El Hebrew concepto concept en hebreo is that He enthrones Himself es que Él se entrona in your heart. en tu corazón. And when He Y enthrones cuando Él Himself, se entrona, because it goes a little bit more than porque va un that, poco más allá, it says that He sets traps. dice que Él pone trampas. And you say, what are Y you tú dirás, talking ¿de qué about? hablas? Are you sure that that is ¿Estás it? seguro que eso es? Yes, because the
English, in Spanish. Esto quiere decir This means que Dios that God comienza a poner emboscadas. begins to put traps. Está entronado, sentado en tu corazón cuando tú lo oras. When Y you Él worship está Him, poniendo He trampas. begins to put Donde el traps. diablo puso Where the enemy trampas put para que traps. tú So cayeras that en ellos. you would fall in them. Pone trampa, porque ninguna arma forjada No contra weapon ti formed against you prosperará. will prosper. Do you understand that? ¿Entiendes eso? That no weapon Que formed ninguna against arma you formada en contra de ti shall prosper. prosperará. You know where that comes from? ¿Sabes de dónde viene eso? It comes when you praise Him. Eso viene cuando tú When lo you begin to adoras. praise God Cuando tú in the midst of your comienzas a adorar a Dios en medio de When tu you begin to situación. worship Him, Cuando tú empiezas a adorarlo, God will sit down Dios se sentará inside adentro, your heart, dentro de tu in the corazón, middle of your en problem. el medio de tu problema. And He looks at the Él enemy mira al enemigo. as the enemy is Porque sucking el up enemigo stuff. está poniendo su bosquejo. God is just Dios laughing. está ahí sentado He riéndose. said, don't you worry about Y it, él devil. dice, no te preocupes, diablo. I got your number. Tengo tu número. Vive. Can you worship God? Lift Puedes your adorar a heart. Dios. He's worthy. Dale gloria porque Él es digno. Gloria a Cristo. I'm almost done. Voy terminando. You see, that's the thing. Ese es el asunto. Some of us Algunos de nosotros are ram's horns, somos cuernos de carneros. but some of us are flasks. Algunos somos Botellita. botellitas. Algunos de nosotros, Some of us, la unción de nosotros our anointing, está en cuerno de carnero, horns of rams. pero otros But others, estamos en aceite Goya. we are in Goya oil. Estamos en la botellita de aceite Goya. Do you know what that is? Y usted a lo mejor va a decir, pero las dos aguantan And aceite. you might say, yes, well, they both contain Como decía mi oil. pastor muchos años atrás cuando yo tenía 16. Like my pastor used to say, Jimmy, atente a when I pan y no was coma queso. Jimmy, eat bread and don't touch the cheese. Escucha esto. Listen to this. God told Samuel, Dios le dijo a Samuel, ahora vamos a llegar a este. now we're going to get to the scripture. Because I had to give you all of that Porque first. tuve que darte todo eso primero. And we're about done. Y vamos terminando. God told Samuel, he said, Dios le dijo a listen, Samuel, le dijo, escucha, rise up levántate and anoint David. y unge a David. But here's the thing. Aquí está el asunto. He anointed him. Uno ungió, The Bible says la Biblia dice, that he had the oil que tenía el aceite in a ram's horn. en un cuerno de carnero. In a ram's horn. En un cuerno de carnero. Very different Muy diferente than when he anointed Saul. que cuando él ungió a Saúl. You see, Saul was anointed with a flask. Del Saúl fue ungido con un frasco. And so was Solomon, believe it or not. Y Salomón también. How many are getting the picture? ¿Cuántos están siguiendo el hilo? You see, ¿Ves? see that? ¿Ves eso? If I was to pour this out right now, Si yo derramara esto ahora mismo, more than likely, lo más probable, if I left it dripping, se lo dejaría ahí goteando. you would have no residue later on. No tendría Residual. residuo. But you see, Pero ves, the ram's horn, el cuerno del carnero, when it holds an anointing, cuando contiene una unción, the ram's horn is made of cells. es compuesto de células. Poder. You get the picture? I'm happy already. Vive. See, it has cells. It's made of cells. Contiene células. Es It's hecho de not metal. células. It's not No glass. es cristal, no es It's not metal, plastic. no es plástico. This was something Esto fue algo that at one time que en una época was alive. estuvo vivo. Vive. Poder. So here's the thing. Aquí está el asunto. The ram's horn was something El that cuerno was, de carnero era algo que fue roto, fue quebrantado. it wasn't something that was No made. fue algo que fue hecho. It is not man-made. No es hecho por el hombre. There are some of us Hay algunos de that are nosotros man-made que no somos vessels. hechos por el hombre, somos vasijas hechas por el hombre. We got a position. Tenemos una posición, We're making money. estamos ganando dinero, We are in ministry estamos en ministerio because somebody put us porque
en tu ministerio. Amen. Amén. See, the ram's horn El cuerno de carnero is a funny thing es algo raro, because the oil that was in it porque el aceite que estaba dentro saturated lo saturó, what was dead at one time, Saturó. what was broken. lo que fue How quebrantado. many of us here were broken? ¿Cuántos aquí hemos estado You quebrantados? see, what's inside of you Lo que está dentro de ti is not no other no es nada más than the presence, que la the presencia, anointing, la unción, the power, el poder, the authority la autoridad of the God who lives and del reigns Dios que forever. vive y reina para Did siempre. you know that there is no other God ¿Sabías like que no hay our otro God? Dios como Dime. nuestro You can Dios? preach it, you can say Puedes whatever you want, predicar, puedes decir lo que but I quieras, know that I am pero yo alive sé que yo estoy vivo because He has made me porque alive. Él me ha dado Because vida, there is no other God porque no like hay Him. otro Dios Because como what's Él, inside of porque me lo que hay dentro de mí is a treasure. es un tesoro. Te adoramos, Jesús. And look, Y mira, in a jar of clay, en un jarro, I have nothing una but a jar vasija of clay. de barro. Amen. Poder de Dios. I'm almost done. I'm almost done. I'm Voy almost terminando, done. voy terminando. You see, the ram's horn is put through fire El cuerno de carnero es puesto por el fuego so that it can be bent a certain way. para que sea torcido de una cierta manera. That's why you ever seen the shofar? ¿Han visto el shofar? They're bent. Son torcidos. They have to be Tienen que ser so torcidos that they can play right. para que toquen If bien. you looked at my trumpet, Si miras mi I trompeta, could really appreciate this as a trumpet puedo player, apreciar esto como porque toco la trompeta, como trompetista. como trompetista. And I can do this Puedo hacer esto because if it is not at the right position, porque si no está en la posición correcta, then you know what happens? ¿sabes lo que pasa? You can't play it right. No lo puedes tocar It bien. doesn't sound right. No suena bien. So it has to go through fire Tiene que pasar por el in fuego order for it to be bent a certain para way ser torcido de una so that cierta it can make manera. the right sound. Para que haga el sonido So correcto. that's why some of you in Por eso es church que algunos de ustedes en la are iglesia kind of looking like this, están de esta manera, but you're making the right sound. pero están haciendo el You see, sonido to correcto. some people you look funny Para muchas personas because you're walking te around ves un like poco this, raro porque caminas así, but you're making the right sound. pero tienes el sonido Some correcto. people are on their 2 feet Algunas personas están paradas en sus dos and pies can't make a sound y no tienen sonido because they're not in the right porque position. no están en la posición But correcta. because you've gone through some Pero porque fire, tú has pasado por because you're being burnt, porque tú estás siendo because you've torcido, been molded, porque tú has sido certain moldeado way. de una cierta you manera. are making the sound. Tú tienes el sonido correcto. Vive. That's why I say you're a pain. Why don't you say that? I'm a pain. Y yo soy un dolor. Dilo, 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 sin miedo. Don't worry about it. Dilo. I'm a pain. You know why? You know why you're a pain? ¿Sabes por qué? Because the ram's horn Porque el cuerno is in the right position está en la posición correcta for the master's use. para el uso del maestro. But then it is sanded. Después es lijado And then it's smoothed out. And then, entonces, se hace liso. se hace liso. You know why? ¿Sabes por qué? Because that's why you're a pain Por eso es que tú eres un dolor to some people in church. para muchas personas en la But not iglesia. everybody that says I'm Porque no church todo el mundo que dice soy iglesia is church. es iglesia. You know what I mean? ¿Me entienden? So sometimes you're a pain. A veces eres un dolor. And when you speak, Y cuando hablas, the sound that comes out of el your mouth sonido que sale de tu boca brings revival. trae avivamiento. Revival is El something avivamiento es that the algo devil really que doesn't el like. enemigo no le gusta. Because revival is something Porque sin eso that is very hard for him to es algo control. difícil para And when he cannot controlar. control Cuando él no something, puede controlar it algo, frustrates him. lo frustra. And the guy that is next to Y you, el tipo que está a tu lado, that is walking with talents, que está caminando con talento, but has no pero consecration, no tiene every consagración. time you speak, Cada vez que tú he hablas, doesn't like it. a él no le gusta, Because his talent porque su talento should be above what you debe say. estar sobre lo que tú But when dices. you speak, Pero cuando tú hablas, power poder is manifested. es manifestado. Why? Because the ¿Por anointing qué? Porque la unción is inside que this está dentro del cuerno. Because I already died to Porque yo myself. ya morí para mí misma. I am dead to myself. Estoy muerto hacia mí And misma. I am alive in Christ. Y estoy vivo en Cristo. Can you say amen? Puedes decir amén. Jesus a clap for he's worthy. Dale una ofrenda, un aplauso al Espíritu. Gloria a Cristo. You want to get
something else? ¿Quieres escuchar algo más? I was so glad that Janet took the part today. Estoy tan contento que Janet tomó la I wanna parte say hoy, something. porque quiero decir algo. This is exactly what I mean about the ram's Esto es horn. exactamente lo que digo del cuerno de I'm carnero. glad my sister's here today. Estoy contenta de que mi hermana esté This aquí is hoy, exactly what I'm talking about, the ram's horn. porque eso es lo que estoy hablando. My sister's in the Lord. Mi hermana está en el See, Señor. we all came from this church Todos right here. venimos de esta iglesia I got aquí. saved right here. Yo me convertí aquí Yeah, mismo, when the church was downstairs, cuando la iglesia era abajo and it used to get flooded, y se inundaba and the rats would do backstrokes. y las ratas nadaban. Yeah, we got converted back then. Nos convertimos en aquel entonces. Yeah. And that's where I'll never forget it. Nunca me olvido, Because the best times of my life porque los mejores momentos de were mi right vida downstairs. fueron allá abajo. When the pastor used to tell me, go turn on the Me light. decía, ve y prende la luz. And I really hated to come Yo downstairs and turn odiaba on the bajar y light. prender la luz, Because the rats, you can hear them porque all los over the ratones place. escuchaban. And I even remember one time Y me acuerdo una vez that the pastor que el pastor told me to go turn on the me light. dijo que fuera y prendiera la luz. And I hated it Y already. odiaba. And I went right down there. Fui allá abajo, See, because this was all Sunday school porque classes. todo Right esto here. era escuela dominical. These are all rooms Esto before. eran cuartos anteriormente. And I started going creeping downstairs and I was saying, Iba Lord, please bajando y help decía, me. Señor, ayúdame. And I remember going downstairs. Y I me went to acuerdo turn que on the bajaba light. y fui a prender la luz, I was going to clean the porque yo church. iba a limpiar la I was the iglesia. guy who was going to mop. Yo era el muchacho que iba a mapear la iglesia. Era yo, este tipo aquí. And I'll never forget Y nunca me olvido that when I go downstairs que cuando bajo and it's dark está oscuro and I hear something go, y yo escucho algo que hace. the first thing that came out of my Lo mouth, primero que salió de mi boca, Diablo puerco, te reprendo en el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Jesus. Y era el vagabundo Roberto, que se había metido a la iglesia, puso un mantra en el altar y se durmió. A man named Robert who broke into the church, put a mattress in the altar and fell asleep. Yeah. So I was already speaking ram's horn stuff. Yo estaba hablando cosas de cuerno de carnero. So, anyway, that's not even related to Eso this. no se relaciona en I just nada. remembered it. I had to Solo me say it. acordé de eso y tuve que decirlo. But concerning Janet and my sister, En cuanto a Janet y mi hermana, I want to say quiero decir that because the ram's horn que porque el cuerno de carnero was something that gave its life. fue algo que nos dio vida. You see, you serve the Lord, Tú le sirves a Dios and at one time you left the y en Lord. una época dejaste a Dios. But you know what? Pero ¿sabes qué? You were saturated. Fuiste saturada. And even though there was no oil in the horn, Y aunque no había aceite en el but the cells were cuerno, saturated las with God's células aún presence. estaban So regardless saturadas of con la where you presencia de were, Dios. regardless of Sin where you importar de were, dónde estabas, that ram's horn anointing esa unción de cuerno de carnero was deep inside your estaba cells. dentro de tus células, profundamente dentro de tus células. Regardless. A pesar, Yeah, it was hidden there. estaba ahí. Yes, you said I partied, I drank. Dice, festejé y Yeah, tomé, I did all that. hice todo eso. But inside of you, every time you did Pero it, dentro de ti, cada vez que lo hacías, something happened to your algo conscience. pasaba en tu conciencia. Yeah. Sí. Is that right? Yeah, something happened. Algo acontecía. Yeah, the anointing in the ram's horn. La unción The que estaba en essence el was cuerno still de there. carnero, la You see, esencia God was permanecía still ahí. dealing with Dios you. estaba aún bregando. So I say, keep praying for your Yo te family. digo, sigue orando por Keep la praying for familia. your daddy. Sigue orando por tu Keep praying for padre. your mama. Sigue orando por tu Keep praying madre. for your brother and Sigue your sister. orando por tu hermano y Keep tu praying for your hermana. cousins. Sigue orando por tus Because primos. the essence Porque la is esencia still inside that aún horn. permanece dentro del cuerpo de carnero. Esa unción no se ha ido. Sigue ahí. Y tarde que They're temprano. going to learn and they're going to worship. Ellos van a morir. Like it or not, you can stand to your
I want you to understand Y something. quiero que entiendas algo. I said that the ram's horn, Dije que el cuerno de carnero or the anointing, o la unción had to be held, tenía que ser aguantado o cargado, o cargado by something por algo that had given its life. que había dado su vida. The oil had to be carried by something El that had aceite given its tenía que life. ser cargado por algo que había dado su vida. So I'm going to ask you something. Te voy a preguntar algo. It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica, no tienes que responderla a voz alta. Do you know ¿Sabes what carries lo que carga the anointing oil? la unción, el aceite de la unción? A dead man. Un hombre muerto. You see, I'm dead. ¿Ves? Yo estoy muerto. I'm dead. Yo estoy muerto. You see, you're dead. ¿Ves? Tú estás muerto. What carries Lo que carga the oil, el aceite, the anointing, la unción, is a dead man. es un hombre muerto. I am dead. Yo estoy muerto. Yo estoy muerto al mundo. I'm dead to sin. Yo estoy muerto al pecado. Yo estoy muerto a todas estas cosas. And I am Y yo soy what's carrying the lo que anointing. está cargando la unción God deposited que Dios depositó, a treasure un tesoro in a dead man. en un hombre Can muerto. you worship the Lord? Puedes adorar a Dios. Worship Him today. Adóralo hoy. You are alive Tú estás vivo in the Spirit. en el espíritu, But in order to carry this, pero para cargar esto you have to be stepped on, tienes que ser atropellado, criticized, criticado, abused, abusado, talked about. hablado. You have to be betrayed. Tienes que ser traicionado. Man, you have to go through some stuff. Tienes que pasar por algunas cosas. That's why when you speak Por eso es que cuando hablas and you sound the ram's horn, y tienes el sonido de cuerno, there's confusion in the camp of the hay enemy. confusión en el campamento del enemigo. Because you should have been dead. Porque deberías de haber estado You should muerto. have died a long time ago. Debiste de haber morido hace tiempo. But you know what? Pero ¿sabes qué? Now it's too late. Ya es muy tarde. Devil, I'm back. Estoy aquí. Too late. Ya es tarde. Killed me. Me debiste de haber But I'm matado. back. Don't you ¿No understand? entiendes? You are carrying the anointing of Son God. portadores de la You unción. are carrying the anointing of Están God. cargando la unción de And Dios. if you die Y today, si mueres hoy, you died mueres. carrying the anointing. Moriste portando la And you will be unción. in His presence. Y estarás en su But I presencia. tell you what, Pero te digo que every time you speak, cada vez que hablas, every time you sing, cada vez que cantas, every time you preach, cada vez que prediques, every time you teach, cada vez que enseñes, it brings confusion trae confusión to the camp of the al enemy. campamento del enemigo. He doesn't know what to Él no do. sabe lo que va a He hacer. tries to combat it. Trata de combatirlo, But because you praise Him, pero porque lo adoras. God is enthroned in the middle Dios of your está tronado en medio de tu situation. situación. Dile amén. Vive. The sound that you give, El silencio que and I'm das. done with this, Y concluyo con esto. is a sound of revival, Vive. Gloria. and it is a sound of victory. Es un Santo. avivamiento y es un sonido de So victoria. why don't you give a victory to your brother that's next to you A tu hermano que está a tu lado, by just shouting in the presence of God. dale un grito en la